Buenos días. Hoy nos encontramos con una entrevista muy especial porque es una persona muy conocida, pero que lo conocemos como el influencer del agro en Venezuela y de la región andina, pero poco sabemos quién es él. Como la canción de José Luis Perales, así ruede la cédula, vamos a preguntarle a Alfonso Morales. ¿Y quién es Alfonso Morales, que se convirtió en un influencer del agro en Venezuela? Bueno, mi nombre es Alfonso Morales, soy de Bailadores, Estado Mérida. Nací en Mérida, en el hospital universitario de esa ciudad. Mis padres son, mi papá es agricultor, mi mamá una secretaria. Es interesante, siempre me gusta contar esta historia. Sobre todo, mi mamá tenía problemas para tener hijos. Sufría de un parásito que se llama tosoplasmosis y después de varias pérdidas, yo nací. De hecho fue como una promesa del doctor José Gregorio Hernández. Yo nací, duré un mes en cuidados intensivos para los niños, P28 se llama allá en Mérida. A mi mamá le decían que abortara, que bueno, que ella ya tenía 34 años, que tenía tosoplasmosis, que viera las pérdidas anteriores. Y bueno, mi mamá como que se aferró mucho a Dios y al embarazo y bueno, pude nacer. Otra cosa fue cuando nací, pesé muy poco, me maduraron los pulmones y todo ello. Mi mamá siempre me cuenta esta historia de cómo, bueno, sí, como un guerrero luchador de la vida, ¿no? De hecho, bueno, después nace mi hermano porque con los problemas de salud que yo tenía cuando niño, le dice a mi mamá que aprovechara a tener otro hijo porque no se sabía, ¿no? Claro. Bueno, así nací. Siempre me gusta contar eso. Sí, Alfonso, y yo veo que en su biografía siempre resalta la humildad de su padre agricultor y además dice que lo ha enseñado más que 1000 universidades y de eso no lo dudamos. ¿Desde cuándo está usted en el mundo del agro, en el mundo de la agricultura? Más sabiendo que en este país muchos jóvenes abandonan precisamente el mundo del agro porque se van a las ciudades. Sí, correcto. Como dije, nací en Bailadores. Me crié en ese ambiente rural y desde pequeño uno pues siempre ve a su papá salir desde temprano, a regar, a trabajar. Siempre de niño estuve ligado a las labores del campo. Luego crecí, tuve la oportunidad de estudiar, salí a estudiar a Caracas, a la ciudad de Mérida. Estudié en el seminario de Mérida, estudié para ser sacerdote, digamos. Y vamos a ver, ¿cómo es eso de que usted abandonó 6 meses antes de la ordenación sacerdotal, abandonó esa carrera, por llamarla así, aunque es vocación, ¿no? Sí, bueno, voy a contarte un poquito lo del campo, ¿no? Que siempre ha estado en mí, aunque tuve que salir, digamos, a la ciudad. Siempre de vacaciones, iba a mi casa, pues, en el campo y ayudaba a trabajar en los oficios. Y recuerdo que siempre mis primas, o sea, toda mi familia es agrícola, sí, pues, decía, no, pero ¿cómo va a estar Alfonso ahí? Si Alfonso es un padrecito, lleno, fumigando, todo. Pero esas palabras que puse en mi cuenta de Twitter, o sea, desde pequeño, sí, mi papá me enseñó que, bueno, en la vida uno tiene que aprender de todo. Y bueno, ahorita pues veo que eso es muy cierto, o sea, estudié filosofía, leer a Schopenhauer, a Kant, todo eso es muy difícil. Luego teología también, y la teología tan profunda que es, ¿no? El estudiar el misterio de Dios. Pero también sé cómo cultivar un cebollín, qué fungicida echarle, cuándo es el tiempo de cosecha. Así es la vida, ¿no? La vida da muchas vueltas y uno pues tiene que aprender de todo. Esa humildad, mi padre es una persona muy humilde, mi mamá también lo es, mis abuelos. Entonces siempre como que he cultivado esa humildad de mis padres. Lo del seminario, pues sí, siempre me hacen esa pregunta, en todos lados donde me conocen, los obreros del campo, todo. ¿Por qué te saliste si duraste 10 años ahí? Ibas bien, todo iba bien, recibí los ministerios en orden al sacerdocio, que es el lectorado, el acolitado, ya estaba en la recta final, sí, ¿no? Al principio fue muy duro, caí como... hubo como una respuesta somática en mi cuerpo, se me trancaban los pulmones, no podía respirar, tenía lo de la tesis, ya estaba terminando, todo, y tenía ese problema de salud. Fui para muchos neumonólogos, demasiado, todos los neumonólogos, fui hasta el profesor de posgrado en neumonología de la Cheula, ¿no?
Y me dijo, Alfonso, no, tú no tienes nada. Si tienes que salirte del seminario para respirar, sálgase. Y sí, eso hice. Me salí, claro, no fue... Y se fue para el campo. Sí, no fue fácil, ¿no? Salí, caí en una depresión, que eso es bien difícil, ¿no? Empecé a transitar eso, pero me di cuenta que era la decisión acertada. Cuando salí, hice una especie de especialidad en psicoanálisis porque estudié filosofía, fui docente de psicología en la Universidad de los Andes, trabajé en el Hospital Universitario de los Andes con los niños con cáncer, apoyándolos psicológicamente. Y luego nace todo esto, que nace con la pandemia. Ajá, ahora sí vamos a hablar. Alfonso se dedicó, una vez que se salió del seminario, ya nos está contando que ingresó a la ULA y trabajaba con los niños de cáncer, lo cual de verdad, pues ahí aplicaba la teología, la filosofía, sus valores en un área tan importante como es darle apoyo espiritual, ¿no? ¿Cuándo se dedica a cultivar o lo hacía en paralelo? No lo hacía en paralelo. Me dedico a cultivar cuando empieza la pandemia, ¿sí? Del COVID-19. Recordemos que esta pandemia ha cambiado el mundo. Sí. Ya la ULA cierra en Mérida, de hecho continúa todavía paralizada. Digamos, me quedé sin trabajo, ¿no? Sí. Ya no. Regreso otra vez al campo. Y no es que regresé de lleno, porque estaba ahí todavía pensando qué voy a hacer ahora, qué voy a hacer, ¿no? Me di cuenta que todo pasó a lo digital, ¿sí? Y bueno, dije, no tengo trabajo, aquí hay mucho trabajo, mi papá tiene mucho trabajo, y dije, no, pues voy a ayudarlo. Y bueno, comencé ahí, empezar a ayudarlo, a sembrar junto con él, digamos que somos como un equipo de trabajo y todo. Pero aunado a eso me di cuenta de cómo pasó todo a lo digital, hasta la Iglesia Católica pasó a digital, o sea, las misas la daban por Instagram, por YouTube, y dije, ¿por qué no mostrar el campo en lo digital? Siempre me han gustado las redes sociales, de hecho en el seminario manejaba las cuentas del seminario, todo eso, me gusta informar, aunque no estudié periodismo, ¿no? Y bueno, empecé a hacer, primero compré este cuaderno, acá lo tengo. ¿Y qué hice? Con este cuaderno, con esta libreta, comencé a ver videos tutoriales en YouTube. Voy a estudiar cómo crecer en Instagram, por ejemplo. Hashtags en Instagram. Consejos para empezar en YouTube. Se hizo mi esquema. 6 razones por las que no tienes suscriptores en YouTube y cómo hacer para que se suscriban. Calidad de algo que para usted es tan natural como es el campo, lo puede explicar a todo el mundo y le llega a todas partes. Sí, no, yo mismo me maravillo, ¿no? Primero por el alcance que tiene. Claro, es muy importante decirlo que, como bien decías tú al inicio, la humildad, o sea, mi cuenta de Twitter, mi cuenta de Instagram, todo, lo primero es eso, la humildad. Hay muchas personas me dicen, Alfonso, eres famoso, Alfonso, no sé qué. No, o sea, no. Y yo creo que eso ha sido el gancho de las personas. Claro. El Alfonso humilde, que muestra una incluso foto. Representarse como es usted no está cambiando el tono de la voz, usted es la persona, es el Alfonso productor y el Alfonso que por supuesto tiene conocimiento de lo que es la teología y que sin duda alguna todo ese conocimiento también lo aplica a la hora de hablar, a la hora de expresarse. Bueno, Alfonso, esta es una pequeña entrevista que queríamos saber quién es Alfonso, el famoso influencer del agro andino. Pueden haber otros influencers, pero él nos representa a todos nosotros. Y para La Nación Radio, pues es de gran valía y de un gran aporte que usted, siendo un agricultor, le hable a los agricultores de esta tierra, que también hay bastantes agricultores, pues la zona andina, y además que le hable, represente, y además que usted cuando va para Caracas, yo lo he visto que reporta, por llamarlo así, reporta desde donde está llevando a algunos centros de acopio los productos, está hablando de todos los agricultores. Correcto, sí, de hecho en la Mega fue invitado Mega. Mega es un circuito radial de Venezuela muy importante, y bueno, comencé la entrevista así, no viene Alfonso a hablar, vengo, bueno, en representación del agricultor
que está en apartaderos, por ejemplo, Sí, donde empieza sí. lo más alto del páramo merideño, ese agricultor que se levanta a las 5 de la mañana con ese frío que hace en apartaderos, que Claro. sale a sembrar sus papas, a cosecharlas, que no tiene una moto, sino tiene que ir en bestia. Eso, en representación de todos los valientes agricultores de nuestros pueblos del Sí. sur, del estado Mérida. Y para los que quieren ser influencer, pues le digo, aquí está una forma en que él aprendió, tomó notas, buscó tutoriales. Yo aprendí mucho porque hice un posgrado en esta área, pero usted sin duda fue autodidacta y le ha dado muy buenos resultados. A ver, para los usuarios, deme un tip para crecer en Twitter. El Twitter es difícil, más que Instagram, ¿no? Ajá. Porque el Twitter es una red social de temas y más que todo es como de periodistas, de noticias, de deportistas, de actores, como de figuras públicas el Twitter. Sí. Pero también lo más importante para una persona crecer en una red social es fijar el contenido, ¿sí? Tú no puedes estar hablando de piñas, mangos, limones, salchichas, no. Primero fijar el contenido. A partir del contenido, pues mostrar que sea un contenido de valor, ¿sí? Con buena fotografía, con buen texto, demostrando en verdad quién es la persona. Y por ejemplo, para Instagram. Ajá. Para Instagram es muy diferente, ¿sí? En Instagram pues hay muchas personas que tienen muchos seguidores, Sí. en Instagram también hay publicidad, que eso pues ayuda a las personas a crecer y todo eso. Igualito en Instagram el contenido. Y en Instagram hay un dato bien especial que muchas personas quizás lo saben. El uso de los hashtags, ¿sí? Ajá. Los hashtags, eso es lo que va acompañado La del etiqueta. arroba. Ajá. Y los hashtags tienen que ser los que más seguidores tengan. Los hashtags también tienen seguidores. Por ejemplo, no sé, vas a montar una foto de periodismo. Tú investigas un poco antes qué hashtags se pueden ¿Qué utilizar. puede? Ajá. Entonces, por ejemplo, periodismo tiene 1 millón. Noticia tiene 10.000 apenas. Entonces tú vas a usar el de periodismo. Eso le daba más visión a Twitter. ¿Y Y para Twitter, Ajá. quisiera dar aquí también un dato. Como yo crecí, bueno, Sí. no creas. El Twitter es de polémicas, ¿sí? El Twitter es de polémicas. Mientras más polémico sea uno en Twitter, va a tener como más alcance, más seguidores, le vas a responder más. Entonces, por ejemplo, una polémica que yo Sí. siempre que armaba al principio era, bueno, soy de Mérida y no conozco el mar. So, la gente se hacía viral, pues, ¿cómo puede ser que un venezolano no conozca el mar? Los hay muchos, yo conozco. Sí. Entonces eso hacía que mi cuenta Creciera. fuera más vista. Un ejemplo muy loco, pero también, tengo flores y fresas, ¿qué más le puedo regalar a una mujer? Entonces, la gente hasta responde. 1.000, 2.000 Sí. personas, fresas, chocolates, plata, lo que sea, ¿no? Sí. Y en YouTube pues ya si es un canal, digamos que igualito, en YouTube hay que continuarlo, hacer video toda la semana, hay que usar hashtag, el contenido tiene que ser bueno, los videos tienen que verse bien, escucharse bien. Sí, la es calidad. un proceso pues. Sí, bueno, no me queda sino darle las gracias y decir que para Alfonso Morales lo podemos titular el influencer del agro, o puede ser el casi padre sacerdote que renunció para ser el influencer del agro. Bueno, Alfonso, muchas gracias por estar aquí en La Nación Radio, por haberme dispensado estos minutos y por ser tan agradable con la audiencia y con nosotros. Excelente, y bueno, y gracias también al diario La Nación, a la radio también de La Nación, porque aquí suena Hablemos del Agro Andino, y de aquí sale a otras emisoras del estado Táchira, en Barinas también Sí. escuchan el programa. Entonces, bueno, es eso, ¿no? El agro, estamos muy seguros que el renacer de este país es a través del agro, a través de la producción, y bueno, en medio de las dificultades nosotros seguimos sembrando esperanza en Venezuela. Y la mayoría de seguidores que tengo son del Táchira, digamos, sobre todo porque enviamos casi que cada 3 meses 5 o 6 toneladas de cebollín al mercado de Táchira. Pero bueno, para todos seguimos aquí, apoyen el agro venezolano, apoyen los productores de nuestro país, los mercados campesinos que hayan acá, vayan, compren allá, el mercado de Táriba,
Es decir, ya para concluir, señoras y señores, cuando ustedes están cocinando un cebollín, están echándole al caldito de papas tachirense cebollín, lo más probable es que este señor lo haya traído de su producción. Bueno, gracias.